Ya. Bueno, hola, buenas tardes. Nosotros somos estudiantes de la Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia del Instituto Politécnico Nacional. Nuestro equipo está conformado por mi compañera Mariana Guzmán y yo, su servidora Itzelmar. A continuación les vamos a hablar sobre el área de labor, dilatación y borramiento. Mi nombre es Mariana Guzmán. Vamos a hablar sobre el área de labor, que es dilatación y borramiento. Bueno, en uno de ellos consiste que es maniobras de Leopold, la presentación, posición y altura de la presentación. En segundo vamos a ver importancia de inductoconducción, dilatación y borramiento. La tercera, valoración de ingreso a la unidad tocoquirúrgica. Y 4, manejo de partograma. Entonces, como maniobras de Leopold son 4. En la primera, para identificar rápido, se le llaman las 3R y las 3I. ¿Por qué? Bueno, porque en la primera se debe de palpar el fondo del útero, donde podemos evaluar la cabeza. Y en la cabeza se empiezan las primeras 3Rs, que es redondo, resistente y regular. En los pies van a ser las 3I, que es irregular, inconsistente e irritable. Entonces, cuando sintamos esa textura, van a ser los pies, o las 3R, que es la cabeza. Entonces, estas maniobras se hacen a la derecha y frente a la paciente. En la segunda maniobra, se deben de palpar, como en la imagen se palpan los costados de la madre y se identifica la posición. ¿Qué es la posición? La relación entre dorso derecho e izquierdo de la madre con dorso derecho e izquierdo del feto. En la tercera maniobra es el peloteo. Se palpa la cabeza para evaluar el descenso de la pelvis. Aquí, como se encuentra esta imagen, se empieza pues a agarrar la cabecita, en donde la altura del polo fetal se aboca en la pelvis materna, que desencadena el trabajo de parto. ¿Qué es presentación? Bueno, se divide en 3. Libre, que son las contracciones de Braxton; abocado, que es las contracciones eficientes reales y estas van aumentando; y encajado, cuando ya se empiezan las rupturas de membranas. En la cuarta maniobra de Leopold, uno se va a colocar en posición a la cabeza de la madre, viendo sus pies. Con los 3 dedos se evaluará la actitud. Como actitud tenemos mentón, nariz y el occipucio. Ahora, la importancia de inductoconducción. Bueno, lo dividimos en fase latente y fase activa. ¿En qué consiste la fase latente? Bueno, las primeras contracciones Braxton-Hicks son de 15 a 20 segundos. Esto también depende de primigestas y multiparas. Las primigestas son las mujeres que primero tienen el primer hijo, y multiparas es que ya tienen muchos hijos. Entonces, la fase latente dura en primigestas de 8 a 10 horas y en multipara 5 horas. La dilatación son menor de 5 centímetros. Y si no se hubiera producido aún la ruptura de membranas, se le recomendará que camine. Ahora, la fase activa inicia con contracciones de 3 a 5 minutos, de 60 a 90 segundos y una intensidad moderada a fuerte. ¿Cómo sabemos que empieza la fase activa? Bueno, pues la dilatación es mayor a 5 centímetros. Va descendiendo el feto en la pelvis debido a la distensión de diversos músculos y ligamentos. Y tenemos una duración que en primigestas es de 4 a 6 horas y multipara de 3 a 4 horas. Ahora, el parto depende de la persona, ¿no? En primigestas son 48 horas y multiparas 24 horas, y dependiendo igual llega a haber tanto primigestas y multiparas que son de 72 horas. Y tenemos una diferencia, que las primigestas primero dilatan y después borran. Cuando borran es de 1 a 1.5 centímetros por hora, que diferencia a las multiparas, dilatan y borran al mismo tiempo, de 1.5 a 2 centímetros por hora. Ahora, tenemos una valoración, ingreso a la unidad tocoquirúrgica. Aquí tenemos dos casos. Si la paciente es menor a 5 centímetros,
de dilatación, se debe de regresar a su casa y debemos de comentarle los signos de alarma. Deberá regresar 4 horas después, la tenemos que enviar a caminar o que prepare sus cositas ya para venir al hospital. Pero si la paciente es de mayor a 5 centímetros de dilatación, se queda en la unidad para ser atendida de inmediato, donde nosotros como en enfermería debemos de aplicar los signos vitales cada hora, la medición, perdón, del fondo uterino, las maniobras de Leopold, instalación de venoclisis, frecuencia cardíaca fetal, el aseo vulvar, el cateterismo vesical, si es que se necesita, la cuantificación de glicemia capilar, el pH, la urea y urea en orina, valorar la policistomía, administrar analgesia obstétrica si está indicado. Se debe de valorar las condiciones cervicales y la pelvimetría, el uso de enema si es por la indicación médica. Y nunca se debe de olvidar que aplicar el proceso de enfermería con base a diagnósticos reales y potenciales durante el trabajo de parto con base a los requisitos universales de desarrollo y pérdida de la salud. Y por último, el manejo de partograma. Bueno, que es, según la OMS, considera que es una de las herramientas importantes para el monitoreo en la atención obstétrica. A toda mujer que ingrese para atención obstétrica se elaborará, en su caso, el expediente médico, la historia clínica y el partograma. Por lo menos, cada media hora se registrará en el partograma la frecuencia cardíaca, como aquí podemos ver en la hoja, la frecuencia cardíaca fetal y la evolución del trabajo de parto, que dilatación hasta el periodo expulsivo. Aquí es donde deben de marcar, igual dependiendo en los turnos con la tinta adecuada. ¿Y qué tiene de finalidad este partograma? Bueno, la finalidad es de evitar distocias y cesáreas de urgencias que conllevan a una alta morbilidad y mortalidad. Esto es todo de mi parte y vamos a pasar a la área de expulsión. Bueno, en el área de expulsión vamos a hablar sobre el aseo vulvoperineal y la importancia de uso de oxitóxicos. El aseo vulvar perineal es un procedimiento que consiste en asear los órganos genitales externos femeninos y la región perineal, disminuyendo con ello posibles infecciones postparto. La guía de práctica clínica recomienda evitar el rasurado perineal, mejor conocido como tricotomía, ya que no tiene beneficios y causa molestia como irritación, enrojecimiento y múltiples rasguños y ardor de la vulva. Algunas soluciones de limpieza vaginal como la clorexidina y la povidona yodada. Se recomienda lavado de manos, colocarse los guantes, colocar a la paciente en posición ginecológica con una pinza estéril, agarrar una torunda de algodón o gasa empapada con alguna de las soluciones ya mencionadas y limpiar el periné de arriba abajo y de adelante hacia atrás, empleando una torunda para el labio mayor y una parte para el labio menor. La importancia del uso de oxitóxicos. Bueno, la oxitocina está indicada en el trabajo de parto estacionario bajo monitorización continua en dosis de 2 a 5 miliunidades por minuto. La oxitocina puede utilizarse diluyendo 10 unidades en 1000 mililitros de solución fisiológica, recomendando iniciar con medio mililitro por minuto, de 5 a 10 miliunidades. El uso rutinario de oxitocina como uterotónico en el manejo activo del alumbramiento disminuye el riesgo de hemorragia postparto mayor a 500 mililitros y la necesidad terapéutica de usar otros uterotónicos. La oxitocina es el uterotónico de primera elección para el manejo activo del tercer periodo de trabajo de parto. La carbetocina es una opción farmacológica de segunda línea para la prevención de hemorragia. La oxitocina está indicada en inducción y mantenimiento del trabajo de parto, control de la hemorragia postparto, inicio o mejoramiento de las contracciones uterinas. Algunas de las contraindicaciones de la oxitocina
es hipertonía de las contracciones uterinas, sufrimiento fetal, presentaciones anormales, placenta previa y prolapso de cordón umbilical. Sus efectos adversos es náuseas, vómitos, cefalea y en dosis altas de oxitocina, contracciones uterinas violentas que pueden causar rotura uterina o sufrimiento fetal, asfixia y muerte del feto. En área de recuperación vamos a hablar sobre la importancia de la vigilancia en el puerperio inmediato y cuidados al recién nacido inmediatos en la unidad tocoquirúrgica. Para empezar, el puerperio inmediato es el periodo que comprende las primeras 24 horas después del parto. Los cuidados de enfermería durante el puerperio son de gran importancia para detectar signos y síntomas precoces de posibles complicaciones y alteraciones en esta primera etapa. En la primera hora del puerperio, revisar a la paciente cada 15 minutos, vigilando el comportamiento de la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la toma de presión arterial, su temperatura y llenado capilar, hemorragia transvaginal, el tono y la altura del útero, loquios, el estado emocional de la paciente y el reinicio de la micción espontánea. También vamos a evaluar la altura y la firmeza del fondo uterino cada 15 minutos en la primera hora, en la segunda cada 30 y posteriormente cada hora durante 4 horas y por último cada 4 por 24 horas. El personal de enfermería deberá cuantificar la cantidad de pérdida sanguínea durante el puerperio para identificar posibles complicaciones. El personal de salud deberá administrar 10 unidades de oxitocina vía intramuscular inmediatamente después del nacimiento del recién nacido. Proporcionar información completa a la madre y a su pareja sobre los cuidados de la persona recién nacida, su cuadro de inmunizaciones, lactancia materna exclusiva, nutrición de la madre y los cambios emocionales que ocurren durante este periodo. Y el personal de enfermería debe colocar al recién nacido en decúbito ventral sobre el pecho desnudo de la madre inmediatamente después del nacimiento para regular su temperatura corporal y favorecer el apego madre e hijo. Bueno, por último, los cuidados al recién nacido inmediatos, aquellos que se le proporcionan en la sala de expulsión, como aspiración de secreciones de boca y nariz. La aspiración de boca y nariz para facilitarle la respiración con ayuda de una perilla de aspiración y succión. Otra actividad es el pinzamiento, corte y ligadura del cordón umbilical. El médico coloca al recién nacido con la cabeza un poco más abajo que el resto del cuerpo de la madre para recuperar la mayor cantidad posible de sangre para el recién nacido y pinza el cordón umbilical con 2 pinzas. Otro cuidado es la prevención de la pérdida de la temperatura. Es importante mantener la temperatura corporal del recién nacido. Quienes sufren descensos marcados de la temperatura corporal pueden desarrollar de tipo metabólico. También la valoración de APGAR para evaluar la condición del recién nacido al minuto y a los 5 minutos después del nacimiento. En esta se va a evaluar la frecuencia cardíaca, el esfuerzo respiratorio, el tono muscular, la irritabilidad refleja y el color, de acuerdo a la norma 007. También la valoración Silverman-Anderson, que esta se utiliza para evaluar la dificultad respiratoria. Se va a evaluar movimientos toracoabdominales, tiraje intercostal, retracción sifoidea, aleteo nasal y quejido expiratorio. También otras intervenciones es la aplicación de vitamina K, 1 miligramo intramuscular, la profilaxis oftálmica, cloranfenicol 2 gotas, la reanimación neonatal si es que procede, y medidas antropométricas e identificación del recién nacido. Y eso sería todo de nuestra parte.